ba re ha o ka thea tsebe mobung wa Nazareta o tla ikutlwela dillo le ditshebo tsa bafu ba nyametseng ke dihola. Meya ya bona e hua bodimong. Duerme para siempre, no despierta nunca. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable. C'est un pur charme, un pur plaisir, un pur délice. It's really glorious. Gracias por su calurosa bienvenida. Estoy filmando mi película
en su ciudad hermosa. Te amo, Cartagena. Por favor, ven aquí. Viva Colombia. Hello, I'm Aaron Eckhart, and very proud to be here in Cartagena. Colombia, estoy aquí, estoy aquí. Because it looks to me like a real, treasure trove, really wild and true. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save her now. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you how. Oh my, you're my broken love. Ya puedes cumplir el sueño de volver a recorrer Colombia, porque Colombia te está esperando. Te espera la calidez de una sonrisa, los reencuentros en los restaurantes, la diversión que acelera tu corazón en nuestros parques. Colombia te está esperando, porque Colombia sin ti no es Colombia. A viajar con responsabilidad, yo voy. Estamos invitando a la comunidad del barrio de Semaní y a todos sus visitantes. Viva lo mejor de la cinematografía mundial y nacional en su edición especial PC Interrupted. Y aquí bajo la luna llena de junio, bajo la lluvia.
El cine no nos dice solamente qué desear, sino cómo desear. Por eso las negras de Chambacú se querían parecer a María Félix. La cosa comenzó de niño, ay, pero Lina me enseñó a beber. ¿A dónde yo? Bueno, pues Luis, muchas gracias a ti y a RTBC por presentar aquí estas piezas tan valiosas, y me gustaría empezar preguntándote por Frontera de un Sueño. Cuéntanos un poco cómo se llevó a cabo esta producción primero, quiénes participaron de ella. También quisiéramos saber por qué se pierden 10 minutos de la película y cómo es el proceso de recuperación, dónde se encuentra y cómo se restaura finalmente para llegar a este resultado. Bueno, Juan, yo creo que todo el proceso alrededor de La Frontera de un Sueño es un poco como el cortometraje mismo. Es casi que una aventura, y hay una serie incluso para algunos de misterio alrededor de por qué esta película está hoy restaurada y está aquí. Lo que mencionas de los 10 minutos es muy interesante, porque esos 10 minutos eran los que se conservaban de la película y los tenían en Patrimonio Fílmico, en la Fundación Patrimonio Fílmico. Y muchos estudios acerca de el listado de producciones de esa década de los 50, entre 1950 y 1960, que para muchos es una época de transición, dan La Frontera del Sueño como destruida o desaparecida. Pero dentro de los archivos de la antigua Inravisión se encontraron los rollos fílmicos donde estaba pues lo que hasta el momento suponemos que es una parte importante, si no toda, de la producción. Es muy importante que miremos el contexto de aparición de la misma, porque aparece en la producción Colombia al Día, que estamos hablando de 1957, que es esta película, y Colombia al Día representa un periodo, estamos hablando del gobierno militar de Rojas Pinilla, donde los noticieros cinematográficos en gran medida le dieron un impulso al cine, ya que las noticias se filmaban y pues todo era en este formato de tipo cinematográfico. Entonces, el que la realización sea por parte de Colombia al Día, de esta película de La Frontera del Sueño, es un elemento muy importante, y para eso los voy a invitar a que miremos de uno de esos Colombia al Día, precisamente, cómo hacen el anuncio, que es, pues este era un noticiero que no llegó a la televisión, sino que se presentaba al comienzo de las carteleras habituales de cine en los circuitos que había en todo el país. Entonces, de uno de estos capítulos de Colombia al Día, tenemos precisamente el anuncio de que esta película se estaba grabando. Entonces, yo quiero que miremos, por favor, este primer clip que hemos preparado al respecto. Los estudios surge La Frontera del Sueño, película cuyo rodaje se está finalizando en Colombia.
Como un capítulo que marca la iniciación del cine con características profesionales, se realiza bajo la dirección de Esteban Sanz. Fotografía de Dagoberto Castro y equipo técnico y artístico integrado en su totalidad por colombianos. Este esfuerzo demostrará las excelentes posibilidades del cine nacional. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Entonces, así se promocionó en su momento que se estaba realizando la grabación, pero finalmente e infortunadamente para su momento la película no tuvo mucha rotación dentro de los circuitos de cine. Recordemos que en esa década el cine mexicano y el cine de Hollywood prácticamente tenían monopolizado lo que eran las proyecciones de películas, y por eso un poco la producción se fue hacia los cortos documentales y hacia los noticieros cinematográficos, que contamos varios de ellos. Incluso hay uno muy conocido, Actualidad Panamericana, que en su momento le envía una reclamación al gobierno militar de Rojas Pinilla, alegando pues una competencia desleal en las salas de cine, porque pues ellos se peleaban la proyección de su noticiero antes de las películas tradicionales. Entonces, por eso este contexto de este noticiero que lo hacía la oficina, la Dirección de Información y Prensa del Estado, que tenía una oficina encargada de la cinematografía. Ellos son entonces los que participan en la realización de la Frontera del Sueño, con la participación de lo que tú me preguntabas acerca de quiénes participaron allí, que yo creo que allí hay unas caras para algunos conocidas. Está, por ejemplo, Carmen de Lugo, está Jaime John Hill, que posteriormente se va a convertir en un locutor y trabajo de doblaje en Los Ángeles. Está Bernardo Romero Pereiro. Y las voces de los actores no son las que oímos, o sea, es claramente un doblaje, pero no es la misma persona la que actúa y la que... Pues no tenemos conocimiento de si hubo algún doblaje particular, pero de algunos de ellos sí es la voz original. Por ejemplo, te hablaba de Bernardo Romero Pereiro, ¿sí? Hijo de Bernardo Romero Lozano, que pues es un nombre muy reconocido en el campo del teleteatro y el radioteatro en la naciente televisión colombiana. Está Héctor Rivas, que lo recordamos en muchos de sus papeles antagónicos, como por ejemplo el del alcalde en Don Camilo. Y pues la dirección de Esteban Sanz, un artista español que había llegado pues con todo este equipo que la televisión pública trajo de Argentina, de Cuba y de otros lugares para conformar todo lo que sería el andamiaje de la puesta en marcha de la televisión en 1954 en Colombia. Entonces, es todo este contexto, Juan, que es muy importante para mirar de dónde viene realmente la Frontera del Sueño. Y bueno, ¿cómo es el proceso de restauración de una película de estas características? Y bueno, cuéntanos, Memoria, ¿cómo hace? Señal Memoria, ¿cómo hace para restaurar las películas? ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues hay todo un equipo que está a cargo de nuestro restaurador digital, Jorge Mario Vera, que yo quiero invitarlos a que miremos precisamente un clip donde Jorge Mario nos cuenta cómo fue ese proceso, porque no solamente para esta película, sino en general para todos los documentos fílmicos, el material fílmico
Señal Memoria, que es el archivo de patrimonial audiovisual de los medios públicos, que es el archivo de todos los colombianos. Esto realmente es público, es el mismo proceso que hacemos con estos documentos. Entonces yo quiero que miremos en dos fragmentos que él nos envía realmente cómo es todo este proceso de restauración y la importancia que tiene dentro de la tarea y la misión que hace Señal Memoria. Listo, vamos a verlos, pidiéndole al equipo técnico que tenga un poquito que le baje un poquito el volumen para no interrumpir a la misa de al lado, pero pues sí, no podemos perder la oportunidad de que nos expliquen cómo se restauran las películas y el patrimonio en Colombia, entonces veámoslo. La importancia de La Frontera del Sueño como película y dentro de la historia de la cinematografía colombiana fundamentalmente se basa en que primero fue una película que se hizo a nivel experimental relacionando la misma producción cinematográfica con la televisión recién nacida en ese momento. Es una película que originalmente, según lo que hemos podido indagar, se pensó para la televisión o al menos en coproducción con la televisión, pero que finalmente terminó siendo una película independiente, es decir, una película con toda la concepción de la narración fílmica, que infortunadamente no se estrenó. Es decir, no se estrenó dentro de ningún circuito de sala de cine, tampoco tuvo un estreno muy pronunciado a nivel de televisión porque no se dio. Finalmente hubo algunos pequeños esbozos de tener la película armada que, al menos en la restauración que hicimos, no sabemos si esa narración como está ensamblada corresponde a la totalidad de la duración de la película o está segmentada. Es decir, es un tipo de investigación que todavía estamos haciendo. La restauración que hicimos realmente la hicimos sobre la versión de los negativos que encontramos en la antigua dirección de cine o de cinematografía de la Televisora Nacional. Entonces, en ese sentido es una película importante porque pues trató de experimentar mucho con la forma. Tuvo algunos problemas de sonido, por ejemplo, que en la restauración tratamos de recuperar y de generar una mejor calidad de sonido. Pero sin embargo, por los personajes participantes, el director que era Esteban Sanz, Bernardo Romero Jr. en ese momento, que después se convertiría en un personaje muy importante en la televisión colombiana, Carmen de Lugo, Héctor Rivas, fueron personajes muy importantes dentro del audiovisual en Colombia, y en ese sentido la película pues casi que representó un mito, no sé si en términos de la calidad de la película, porque pues esa es otra discusión, pero sí al menos entre la forma de construir un equipo de trabajo, de construir una forma de narrar y de llegar a una conclusión final. Lástima que la siguiente etapa, que era la difusión, pues no se dio de la mejor manera. Aquí pueden cerrar los ojos. Un saltito, solo un saltito y estaréis conmigo. Esa no es la voz de papá. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. La Frontera del Sueño tuvo un proceso de restauración largo que casi que comenzó con el mismo proceso de búsqueda de los negativos que correspondían a la filmación original, pero no solamente desde la forma y verificar cómo estaba el estado físico de esos negativos, sino también poder contrastar la versión editada contra alguna referencia que existía. Ese fue un primer acercamiento, gracias a un proyecto en conjunto que trabajamos con la Fundación Patrimonio Fílmico, logramos preparar los negativos y hacer un proceso de escaneo de los negativos originales. Esa fue una primera etapa, poder ensamblar los negativos, hacer la restauración física, hacer la preparación, hacer ese proceso de digitalización de los negativos a través del escáner, para ya después empezar la restauración digital. Entonces lo que empezamos a hacer fue primero una búsqueda de las características originales de esta película, que es en blanco y negro, que originalmente fue una película que se trabajó en una sensibilidad muy baja, que es lo que se conocía como ASA 80 o ASA 100, pero que sin embargo fue fotografiada de manera muy precisa.
Es decir, el director de fotografía de esta película creo que es de lo mejor que tiene la película. Todo el trabajo de los contrastes, el trabajo del blanco y negro, los encuadres de la película. Entonces empezó a hacer ese primer trabajo de contraste y en paralelo se empezó a hacer la restauración de sonido. Al final pues verificamos cómo estaba la imagen, se dejó una versión final de la imagen, pero vimos que el sonido tenía algunos problemas de ilegibilidad en algunos segmentos. Entonces lo que hicimos en ese proceso básicamente fue tratar de reconstruir las atmósferas sonoras. Hicimos una versión final ya del sonido completo e integramos la película. En la película finalmente tenemos una masterización en una versión 2K de lo que se conoce como 444 en ProRes, y para su conservación a largo plazo pues tenemos las copias de todo el proceso, tanto las versiones masterizadas como la digitalización, es decir, el escaneo del negativo y el proceso del escaneo de sonido, lo tenemos en cintas LTO8, y también para la difusión y para la proyección tenemos pues los archivos normales digitales de proyección, y también tenemos un DSP, que es el que se utiliza para las salas de cine. Entonces en esos entregables, en esos soportes finales es donde reposa actualmente la película, que va a cobrar vida. Recordemos que fue una película que fue filmada en 1957 y se va a proyectar por primera vez completa y restaurada, o completa pues desde la versión que tenemos y restaurada, en el Festival de Cine de Cartagena en el 2021. Es decir, han pasado más de 60 años para volver a ver esta película que cobra vida nuevamente y que pues es una nueva visión de una forma de hacer cinematografía o de hacer cine de los años 50 o después de mediados de los años 50 en Colombia. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. ¿Qué tal, Juan? Todo un honor para nosotros poder tener acá esta proyección. Sí, un poco tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. 64 años. Sí. Y me impresionó mucho ahí en lo poco que vemos, como en las imágenes que hay detrás escena, que lo hacen verdaderamente con una cámara bien grande, no una cámara que se estaba manejando, digamos, en esa época los cineastas independientes, que eso es la ARRI 2C, que es, digamos, más de documental, pero que luego cogieron los nuevos cines de Europa, el neorrealismo y la nueva ola, y que la adaptaron y que sacaron el cine a la calle. Y en esta película uno ve muchas escenas exteriores en pueblo, en río, incluso escenas de noche exteriores, y no era con una cámara de esas, era con una cámara más grande. Entonces pues es aún más grande la gesta de esta película. Entonces de nuevo muchas gracias, y hablemos pues entonces ahora de la otra pieza que vimos. Cuéntanos un poco de qué se trata y quién la hizo. Historia de un mensaje. Claro. Pertenece al mismo periodo, esta es de 1954, o sea, estamos hablando del mismo año de aparición de la televisión, y este es un tipo de corto institucional que fue promovido por pues esa dirección, esa oficina de propaganda del gobierno militar de Rojas Pinilla, que entre otras cosas, pues claro, tenía el propósito de hacer propaganda de las obras del Estado, pero promovió también como uno de sus objetivos la cultura y la educación. Y este tipo de corto institucional se hacía para promover, por ejemplo, las obras de infraestructura realizadas en diferentes ciudades y las instituciones, en este caso del gobierno. Y Historia de un mensaje, pues claramente lo que hace es una propaganda de los correos nacionales,
y cómo este gobierno tenía como bandera mostrar la entrada al país de la modernidad y cómo sus instituciones, en este caso como los correos nacionales, también estaban a la vanguardia de la tecnología y de los adelantos, en este caso para entregar una carta. Se hicieron varios de estos cortos, por ejemplo, el de Radio Sutatensa, promoviendo la instalación que se hizo de unas antenas que le daban mayor alcance a ese proyecto educativo que nació allá en Boyacá. Se hicieron de varias ciudades y de departamentos como Nariño y como Pasto, y en este caso pues el Ministerio de Comunicaciones, que estaba recién creado, pues tenía esta dependencia de correos a la cual se le quería dar una especial relevancia. En todo caso, este departamento de cinematografía, que pues tenía también un laboratorio de revelado, y pues aparte de lo que significó los Acevedo, que en ese momento ya estaban retirados, pues lo que tenía en este caso la Radiotelevisora Nacional, pues era el espacio técnico más importante que tuvo el país durante esos años. Entonces es allí en este contexto donde también surge este corto institucional de historia de un mensaje. Vale, qué interesante. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Quisiera preguntarte dónde se pueden ver estas piezas. Cuéntanos un poco de cuál es el proyecto y dónde se distribuyen, para pues el público que nos está viendo presencial y virtual sepa si le interesa ver esto. Claro, parte de los documentos audiovisuales que Señal Memoria tiene en su acervo son precisamente los fílmicos. En este momento se cuenta con unas 1200 horas, de las cuales se va haciendo ese proceso de restauración en el laboratorio de Señal Memoria, que está a cargo precisamente de la persona que ustedes vieron hace un momento, Jorge Mario Vera, y que se van sacando a la luz poco a poco. O sea, lo que pasa es que es un proceso costoso. Por ejemplo, estos que acabamos de ver, estos dos materiales, forman parte de 7 que estamos promoviendo para este año, que hay que, por ejemplo, mandarlos a un proceso de escaneo, a un laboratorio en México, y bueno, todos los pormenores que eso representa. Entonces es un proceso largo, pero que para este año tenemos 7 restaurados fílmicos que pues tenemos el gusto de estrenar 2 de ellos acá con el FIXI, y tenemos otros 5 allí ya listos para hacer lo mismo a lo largo del año en otros escenarios también similares a este de promoción del cine colombiano. Pero el proyecto también es en un par de meses poder tenerlos en nuestra plataforma OTT, que es RTVC Play, y que se puedan desde allí ver pues, y disfrutar cuando se quiera, cuando se necesite, porque como mencionaba al principio, pues esto forma parte del patrimonio audiovisual colombiano, que es absolutamente de todos los colombianos, y que uno de los objetivos de RTVC y de Señal Memoria es tenerlo siempre a disposición de la manera más sencilla para todos. Entonces ahí va a estar disponible en este año en RTVC Play, lo más probable. Bueno, pues el gusto es totalmente nuestro. Gracias por compartir esto con nosotros, y acá tienen las puertas abiertas siempre para cualquier proyección de este tipo. Entonces, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, enterándose de esto. Y bueno, visiten www.senalmemoria.co, ahí se van a encontrar sorpresas como esta en algunos de sus fragmentos y muchísimas otras
que forman parte de la historia de los medios y de la historia del país, Juan, porque esto que nosotros estamos viendo nos habla de lo que fue Colombia y de por qué hoy somos así a través de la memoria audiovisual. Así es, muchas gracias.